Nadie que se compare a ti, Señor.
Buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, de los diezmos, y vamos a bendecir. Padre del cielo, Señor, te agradecemos por esta reunión, gracias por esta iglesia, gracias por lo que tú, Señor, tú nos has dado hasta estos 6 años de vida, Señor, estos 6 años de sanidad a las naciones. Y ahora, Señor, bendecimos los diezmos, las ofrendas, bendecimos, Señor, cada una de las familias, Señor, que te son fieles a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y seguimos en tu presencia. Amén. Te invito a que te pongas de pie nuevamente. Solo quiero adorar.
Buenas noches, hermanos. Le damos la bienvenida a Ricardo, el papá de Mara y Dayana. Un fuerte aplauso para él, bienvenido. Que te acobije el Espíritu Santo. Y a Florencia, que viene acompañada con Susana Rusiti. Así que bienvenida y que el Espíritu Santo esté acobijándote. También recuerden que el sábado 30, este sábado que viene, va a haber reunión de mujeres, así que las esperamos porque vamos a agasajar a las mamás. Así que, como fue el domingo pasado, el Día de la Madre, el sábado 30 vamos a estar festejando y por supuesto todas las mujeres tienen que venir. Pueden invitar también y es 18:30. Cambié el horario, Dani, porque me olvidé de avisarte, no tengo teléfono para aquello. Así que recuerden, ya prontamente mañana tendré el celular, así que el que se quiera comunicar conmigo, mujeres, lo pueden hacer a partir de mañana, 18:30 el sábado que viene, 18:30. ¿Bien? ¿Mi esposo? Amén. Dios les bendiga, hermano. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias por este tiempo, esta noche, para compartir una palabra sencilla, concreta, corta, que Dios puso en mi corazón estos días. Y quizá la han escuchado, quizá la han sentido nombrar, la han tenido en mente. Acompáñenme al Salmo 133. Y es un verso conocidísimo, ¿no? Pero sinceramente les cuento, tenía preparado otro tema para charlar, para compartir con la iglesia. Y Dios, como que me cambió el tema. Me dijo que tenía que hablar de esto, tenía que enseñarlo esto a la congregación, lo teníamos que compartirlo, teníamos que transmitirlo de diferentes maneras, ¿verdad? Y miren lo que dice en Salmo 133. Es un salmo que tiene tres versos, tiene tres versos, cortito, bien cortito el salmo. Es uno de los salmos que hizo David cuando se llama Salmo de la Ascensión. Vamos a leerlo juntos. Dice, no sé si está en pantalla. De paso les comento hasta que aparezca en pantalla. Es un salmo donde David lo crea junto a otros salmos, varios salmos que hay ahí en esa porción, y se llaman los salmos de la ascensión porque es cuando Israel vuelve a unificarse. Ustedes recuerden que si lo hablamos, vamos a decir así, si ponemos el salmo en un contexto, vamos a decir, de aquella época, David estaba pensando en una unión nacional. David estaba uniendo otra vez a todas las tribus de Israel. Entonces miren lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Después dice, es como el buen óleo. Después vamos a leer eso. Cuando David tenía en mente esto, el Espíritu Santo ponía en mi corazón esto porque, ¿saben qué? Vienen moveres de Dios sobre la iglesia, vienen cosas sobre nosotros, vienen cosas lindas del Espíritu Santo avivamiento, vienen algo que Dios quiere darnos, bendiciones y todo. Pero en primer lugar, Dios quiere tratar con nuestros corazones a nivel iglesia y a nivel creyente para que nosotros podamos entender una verdad, una revelación que se tiene que hacer carne en nosotros. Que quizás muchos de ustedes la tengan ya hecha carne, quizás otros no la sepan o quizás otros estén en un intermedio tratando de encontrarle la vuelta a este verso. Porque yo veo en David una expresión realmente asombrosa de él. Él dice, él venía de pelear guerras, ¿no es cierto?, de conquistar territorio, conquistar fronteras, y ustedes saben que Israel se había separado. Había un momento que algunas tribus estaban por un lado, otras tribus estaban por otro, y eso a él como rey le hacía sufrir, le hacía realmente lamentar, porque el sentido de pertenencia que tienen los judíos es tan grande que ellos, el pueblo de Jerusalén y el pueblo hebreo, son muy unidos ellos. Entonces siempre van a ver ustedes que en las deportaciones y en todos esos lugares donde ellos eran llevados cautivos, ellos sufrían mucho,
porque ellos eran de estar juntos. Entonces, póngase a pensar usted, hermano, en el caso de dos hermanos que están adoptados y son separados. Quizá a alguno de ustedes le haya tocado pasar esa historia, que mueren sus padres y uno va para un lado, otro va para otro, y luego de un tiempo de que la vida los separó y de que las cosas se dieron de diferentes maneras, se vuelven a juntar. ¿Qué sienten ustedes? Delicia en su corazón, porque después es estar junto otra vez, después de haber habido separaciones en el medio, después de haber habido dificultades en el medio, hay una delicia, ¿verdad? Entonces, esto era lo que había pasado un poco cuando David decía esto: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos en armonía. Es un salmo que se usa mucho para la unidad, para explicar a la iglesia lo que es la unidad de la iglesia y para explicar también lo que es la armonía de la iglesia. Son dos temas de acá, pero es muy importante que nosotros podamos ver el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque David lo habló desde ese tiempo, desde ese contexto de guerra, como yo le digo, y desde ese contexto de, vamos a decir, rey de un pueblo, ¿verdad? Que él anhelaba verlos todos juntos de vuelta, pero hoy nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento de otra manera. Hoy lo vivimos como iglesia, hoy lo vivimos como hermanos, hoy lo vivimos como pueblo del Señor, como parte de una congregación o de una iglesia, y es donde nosotros lo vemos de otra manera. Y muchas veces me pregunto yo, ¿cuántos de ustedes tienen esta expresión en su corazón cada vez que van a la iglesia o cada vez que están preparándose, cambiando su ropa, en su casa? ¿Cuántos dicen: mirad cuán bueno es estar con los hermanos, cuán delicioso la paso cuando comparto con los hermanos? ¿Verdad que a veces eso tiene que revelarse en nuestro corazón? Porque a veces suceden cosas que en vez de ser delicioso por las cosas que suceden en la iglesia o por las circunstancias que nos tocan atravesar a todos los seres humanos o por experiencias previas que cada uno tiene, conflictos personales, lejos de ser placentero, se transforma en una rutina para el cristiano, se transforma en una batalla ir a congregar, se transforma en un cumplimiento, en un peso congregar, o se transforma en una crisis, entonces, y no se cumple este verso. Entonces mi idea es compartir con ustedes, decir, ¿por qué David decía eso? ¿Qué tenía en mente en su corazón? ¿Qué había en su corazón que David decía tal expresión? Que a él le encantaba estar con los hermanos, le encantaba estar juntos en armonía, y él le salía un deseo tan grande así. Y yo me imagino, habrá tenido David integrantes con problemas en ese tiempo. No habrá sido todo color de rosa, ¿verdad? Para David. De hecho, vemos en la Biblia versos donde David no la pasó bien en muchas circunstancias. Y David, sin embargo, decía otra vez que él anhelaba deliciosamente estar con los hermanos. Entonces, a pesar de que a David le pasaron cosas, es más, él sufrió muchísimas tragedias dentro del pueblo mismo de Israel, él sufrió muchas tragedias, pero aún así él tenía ese deseo en su corazón de habitar. Entonces, ¿saben lo que significa armonía? Estaba estudiando la palabra, el significado, que a veces me pongo a pensar y decía yo, qué difícil que es a veces estar en armonía. No es tan fácil, hermano, porque suena muy poético este verso, suena muy hermoso, pero yo le decía al Señor en oración, ¿cómo hago para explicarlo al pueblo? ¿Y cómo hago para que realmente sea una carne en nuestra vida, sea una revelación y nosotros lo podamos vivir todos los días en nuestra familia? Porque está la armonía en el matrimonio, está la armonía con los hijos, está la armonía con los hermanos, está la armonía en la iglesia, en el pueblo, y la armonía con Dios, ¿verdad? Y no siempre se logra. ¿Cuántos lo quieren? Todos lo queremos, ¿verdad? Todos queremos tener armonía. ¿Quién no quisiera tener armonía? Todo el mundo lo queremos tener, pero no se da a veces. A veces lo que se da en vez de ser armonía es pleito, enemistad, contienda, un ambiente tenso, que no es lo que el Señor le agrada en su palabra, lo que Él quiere para sus hijos. Entonces yo decía, armonía en un contexto de música, se refiere, por ejemplo, a los que conocen un poco de música, y esto me ayudó mucho a entender esto. La definición un poco traía paz a mi corazón. De decir que la armonía es cuando se unen dos o tres elementos que son diferentes entre sí, pero que juntos hacen un sonido armónico. Y ahí está la clave, hermano.
La armonía no significa que vamos a ser todos iguales, que vamos a pensar igual y que tenemos que estar siempre de acuerdo en un montón de cosas, en todo. La armonía es, obviamente que sí tenemos que estar en acuerdo, en un mismo espíritu, como dice la palabra, sí, pero a veces pueden haber diferencias en medio nuestro de personalidad, de forma de ser, de un montón de situaciones que nos hacen distintos y que eso es lo que hace que enriquezca la relación en la iglesia y que enriquezca la relación en un grupo, en una familia, en un matrimonio, en los hijos. Esa diferencia que hay entre nosotros no nos tiene que hacer friccionar, sino que nos tiene que hacer vivir en armonía. Ahí está el desafío, armonizar lo diferente, armonizar lo que no es igual. Ahí está el maestro de orquesta que tiene la capacidad de armonizar. Para que podamos ver un ejemplo, el teclado, la guitarra o cualquier instrumento se componen de notas. Cada nota por separado es una cosa. Si uno toca el teclado, la tecla sol o la tecla do, suena un sonido. Pero si yo pongo el acorde de do, se compone de 3 notas. Do, mi, sol, o do menor o do mayor. Se compone de 3 y ya sale un sonido más armonioso. Se unen diferentes teclas, diferentes tonos para hacer un solo acorde. A veces el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, está formado por ministerios diferentes, por hermanos diferentes, con diferentes personalidades, con diferentes formas de ser. Y tenemos que armonizar eso. Que tenemos que tratar de deleitar y de disfrutar las diferencias que a veces surgen entre los hermanos del Señor, dentro de la casa del Señor, o puede también llevarse a la familia. Dentro de la familia también tenemos diferentes personalidades y cuánto anhelamos que en nuestro hogar haya armonía en nuestro matrimonio con los hijos. Y es el mismo principio, ¿verdad? Dios quiere que estemos juntos y estemos en armonía, porque a veces podemos estar juntos, como pensábamos a veces el ejemplo de los 2 gatos. A veces hay 2 gatos que si nosotros colgamos 2 gatos de un cable o de un alambre o de un lo que sea, lo colgamos de la cola, van a estar juntos uno al lado del otro. Pero sus naturalezas son tan distintas que al estar juntos se van a estar peleando todo el tiempo, ¿verdad? Porque sí están presentes físicamente, juntos cumplen esta condición, pero no cumplen la condición de la armonía, de estar en esa diferencia, logrando hacer una sinfonía hermosa para el Señor. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que nos hace falta como iglesia para hacer una armonía maravillosa para el Señor? Amén. Que a veces nosotros no podemos esperar que todos los hermanos sean robots, sean de una determinada manera, y tenemos que aceptar a veces las diferencias entre los hermanos, ¿verdad que sí? Y tenemos siempre esa tendencia de querer que el otro sea un poco más parecido a lo que a mí me agrada, pero en realidad tenemos que entender que somos como melodías y que la gran sinfonía del Señor se compone de esas diferencias que se ponen en armoniosidad. Entonces, Dios quiere en este tiempo que disfrutemos y seamos un deleite para Él venir a su casa. ¿Cuándo no pasa eso? ¿Cuándo no sucede eso? Cuando en el corazón del creyente o cuando en la relación de la iglesia comienzan a surgir pecados, comienzan a surgir diferencias graves entre nosotros que Satanás siembra, como dice la Biblia, contienda, enemistades, chismes, murmuraciones, toda clase de cosas que sabemos nosotros que Satanás siempre está sembrando, es lo que provoca justamente que en vez de ser algo delicioso, se transforme en algo complicado de llevar, ¿verdad? Que eso hay que trabajarla, la unidad, hermanos. ¿Y cómo la trabajamos? Pidiéndonos perdón. Sencillamente pidiéndonos perdón, sincerando nuestro corazón. Estábamos hablando estos días, mi esposa orando, y decíamos, ¿cuántas veces nosotros decimos que está todo bien, que la armonía, estamos todos en armonía, está todo bien, pero en nuestro corazón hay heridas? Entonces la única forma de recuperar la unidad genuina, que verdaderamente se sienta una armonía, donde funcionemos bien,
es pidiendo perdón. Porque cuando no hay perdón, lo que surge es rencor, resentimiento, hay un clima tenso, hay algo. Está bien, nosotros podemos decir, bueno, vamos a dejar pasar. Y sí, la idea es poder dejar pasar. Pero a veces cuando no se puede dejar pasar, o cuando la persona no logra dejar pasar, lo que no se hace bien el proceso de, la palabra dice en proverbio, honra del hombre es dejar pasar por alto una ofensa. O sea, habla bien de esa persona, que esa persona deje pasar por alto una ofensa de nosotros, habla bien de que nuestro corazón es un corazón con amor y está bárbaro. Pero si nosotros no lo podemos hacer, tenemos que buscar la manera de reconciliar las relaciones, porque el costo de eso es el sacrificar la unidad y el sacrificar la armonía. Ustedes van a ver que poco a poco esas relaciones se van a tornar tensas, hasta que en algún momento se rompen. Cuando no se resuelven a tiempo las diferencias y no se logra la armonía que el Señor quiere, en algún momento hay un quiebre. ¿Por qué? Porque a su tiempo no se pudo sanar, no se pudo hablar las cosas. Y como le digo, si seguimos así, podemos tapar bajo la alfombra y decir como que nada pasó y hacer todo y seguir adelante, bárbaro, lo podemos hacer también. Y el Señor va a bendecir, sí, también se puede hacer. Pero algo ahí va a quedar una grieta donde Satanás puede obrar. Satanás va a detectar que hubo grietas en esa unidad. Y cuando sea el momento indicado, que menos te lo esperes, Satanás lo va a usar a eso para hacerte caer o para traerte aflicción a tu corazón o para lo que sea que tenga planes Satanás. Amén. Por eso nosotros no podemos permitir eso. Y sé que no es fácil hablar de esto, pero estos temas es necesario que se hable en el pueblo del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque, como decía otro día, nosotros estamos acostumbrados que el Evangelio siempre somos todos victoriosos, ¿verdad? Y decimos, ¿cuántos dicen amén? ¿Cómo estás? En victoria, bendecido, amén. Estamos acostumbrados a decir así, que todo es victoria, amén. Y como que cuando vos no estás en victoria o cuando vos tenés que hablar temas que no son de victoria, pareciera que, no, a este cristiano le falta fe, no, a este cristiano es como que no está volando bajo, lo que sea. Pero en realidad, ¿saben qué? Son los temas que más se necesitan hablar, porque cuando no nos entrenamos como creyente a ver en la palabra lo que nos dice el Señor cuando pasan estas situaciones, no sabemos qué hacer. Y en vez de tener victoria, ¿qué tenemos? Un pueblo no unido, un pueblo dividido, un pueblo sufriendo, un pueblo agonizando, en vez de un pueblo armonioso. ¿Y cuál es la consecuencia, pastor? La consecuencia es que ahí no se derrama bendición, ahí no se derrama vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna se derrama cuando se cumplen esas dos condiciones que dice la palabra. Ahí derrama Dios bendición y vida eterna. Hay una bendición que tienen las personas que se congregan. Muchas veces dicen, no, pero soy fanático, que van todos los días a la iglesia y todo eso. Claro, pero esa persona que está pagando el precio de estar junto con los hermanos, de estar en armonía con los hermanos, recibe bendición, porque lo dice la palabra. Entonces, esa persona que no congrega y no entiende y dice, pero esta persona no congrega, no recibe las mismas bendiciones. ¿Por qué? Porque está bajo la bendición que Dios derrama sobre los que están juntos en el pueblo de Dios. Hay una revelación que hay que entender acá. Hay un misterio que a veces no se revela en nuestros corazones, porque nosotros pensamos que venir a la iglesia es como venir, es como congregar, es decir, vamos un domingo más. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Un interés yo he notado, por ejemplo, algunas cosas que podemos sacar de este pasaje rapidito. Yo dije que lo iba a hacer corto, hermano, así que cortito lo voy a hacer express. Armonía, unidad con Dios, con los hermanos, porque no podemos estar en armonía con los hermanos si no estamos en armonía con Dios, porque este es un grupo donde el centro, ¿qué es? El Señor. ¿Sabés cuando una persona no va a estar en armonía acá? Es cuando no quiera saber nada. ¿Sabés por qué todos los de Colón, cuando se afilian a un grupo, como por ejemplo, hoy jugó Colón, mi casa estaba lleno de todos los sabaleros enfrente de mi casa pasaban y estaba lleno, hermano. ¿Y cuál es la unidad de ellos? ¿Vos lo ves a ellos pelear? Vos lo ves a ellos decir, me aumentaste la cuota, está todo mal, me aumentaste la cuota.
¿Lo ves a los sabaleros diciendo así? Están unidos cuando juega Colón. Ese grupo está unido y son armoniosos, aunque pueda haber diferencia entre ellos, pero ¿por qué? Porque tienen un objetivo, que es apoyar a Colón o su objetivo. Hay un interés que tienen todos juntos, que por eso se ponen en grupo. Los seres humanos, cuando nos ponemos en grupo y tenemos un sentido de pertenencia a algo, es porque perseguimos un objetivo. Y cuando nosotros venimos al pueblo de Dios, tenemos que tener ese sentido de pertenencia, de decir, yo pertenezco no a una religión, no a una línea teológica, no a una ideología, sino al pueblo de Dios pertenezco yo. Como decía David, mirá, el pueblo del Señor derrama bendiciones. No es que nosotros pertenecemos a los evangélicos, a los católicos, a los mormones, testigos de Jehová. Pertenecemos al pueblo del Señor y nuestra pertenencia es a Cristo y a su pueblo. Cuando nosotros entendemos eso, dice la palabra ahí que Dios derrama bendición sobre su pueblo, no vamos a estar teniendo una pertenencia a una línea de pensamiento. Cuantito una doctrina cambie, ya vamos a pensar que no pertenecemos a la línea de pensamiento calvinista, arminiano, esto, lo otro, y no, en realidad estamos perteneciendo al pueblo de Dios. Independientemente de esas cosas, pertenecemos al pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, nosotros tenemos que buscar estar juntos y estar en armonía. No es solamente eso de decir, por ejemplo, voy a la iglesia y busco a Dios y no miro al costado. Y sí, lo podemos hacer, es cierto. Muchas veces lo hacemos. No voy a mirar al costado porque no me quiero meter en los problemas de nadie. Y lo podemos hacer. Por un tiempo sí, pero tenemos que sanar nuestro corazón para decir, yo tengo que tratar por todos los medios de buscar la forma de vincularme y de deleitarme con los hermanos, deleitarme con el pueblo de Dios. Es lo que el Señor quiere. Dios quiere que nosotros nos deleitemos con los hermanos. Emma, hay un versículo que a mí me impactó mucho, que yo siempre me llamó la atención. Está en Romanos 12:10 y dice: sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Dice, prefiriéndonos unos a otros. Esto me impactó mucho. Si yo te lo pongo así, mirá. Si yo te pongo entre ver el partido de Colón, que jugó hoy, o ver la selección, o entre estar con una persona y con un amigo y estar con alguien de la iglesia, ¿qué preferís? Amén. Una respuesta. Con una mano en el corazón. ¿Qué preferimos a veces? Y este verso dice, Pablo decía, prefiriéndonos unos a otros, o sea, prefiriendo estar con los hermanos. Yo decía, ¿cómo saca este Pablo, este apóstol, este amor tan entrañable y tan grande que él, aunque tenía su trabajo, tenía todo, él prefería estar con los hermanos, ¿verdad? Tenía un corazón sano, tenía un corazón, y a pesar de que todo lo que él pasaba, él seguía prefiriendo estar con los hermanos. Y yo decía, Señor, qué enseñanza tan maravillosa para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de preferir estar con los hermanos, con las cosas del ministerio, con las cosas de la iglesia, preferimos estar en otro lado? Vamos a ser sinceros. A veces preferimos ver una película, preferimos ver cualquier cosa, lo que sea. No, en vez de estar con ese hermano porque o no te llevamos bien, o porque no lo conoces mucho, o porque no hay tema de conversación, lo que sea. Pero acá la palabra dice, amándonos unos a otros y prefiriéndonos estar. Eso rompe toda estructura que nos han enseñado por mucho tiempo en la sociedad, ¿verdad? Una sociedad donde cada quien busca por lo suyo. Y hay muchos versos donde la Biblia explica que dice mayormente, ayudar a todos, mayormente a lo de la familia de la fe. O sea, nos lleva a una vinculación fuerte entre los hermanos. Pero yo le decía al Señor, ¿y qué pasa que a veces la iglesia tiene una vinculación fuerte y por momento pareciera que no está esa vinculación? Es que a veces surgen justamente problemas entre los hermanos, heridas, diferencias fuertes de formas de pensar o de trabajar. Y lo que provoca justamente Satanás en el corazón nuestro es decir, bueno, borrar ese sentido de pertenencia o
hacerte creer que, no sé, que tu deleite está en otra cosa, que tu deleite está en otro lado. Ya no sentís ese deleite de estar con los hermanos. Qué feo cuando pasa eso, ¿verdad? Qué feo cuando nos toca eso. Cuando en el primer amor vos decías, te encantaba compartir, vos decís, ¿qué me pasa, Señor, que ahora no lo siento? No siento ese deseo de compartir, de estar. Bueno, tendríamos que ver en nuestro corazón si hay tantas heridas que tenemos que sanar, que no nos permiten disfrutarnos un poco más. Disfrutar un poco más de la compartir del otro. Y yo sé que siempre a veces hay personas donde no es fácil llevarse, ¿verdad? Porque yo sé, pero David también lo sabía. Y sin embargo él lo seguía diciendo. Esto es lo llamativo de David que a mí me impacta. Que seguramente a David le habrá pasado también circunstancias donde, porque como todos sabemos a veces la convivencia no es fácil y surgen cosas, pero aún así David tenía este arduo sentimiento, este arduo deseo. Yo me acuerdo cuando teníamos la pandemia, hoy te voy a honrar, Daniel, y voy a compartir algo, si me permitía, lo que vos dijiste con Daniel Elguero, cuando estábamos en la pandemia firmando. Y bueno, vieron que a veces uno quería descansar un poco, estaba cansado y hacíamos las filmaciones en las casas. Y me acuerdo que estábamos acá y haciendo la prédica, y Daniel me hizo un comentario, me dice, uy, cuánto anhelaba venir a la casa de Dios, a escuchar una palabra. Yo decía, wow, qué hermoso, tremendo lo que está diciendo. Y por otro lado tenemos la otra actitud nuestra de decisión. Qué bien que no vino la pandemia, voy a poder hacer un par de cosas, pintar un par de cosas en mi casa, voy a estar en mi casa tranquilo. Uy, qué bien que no vino. Se me fueron 40, me parece. ¿Verdad que sí? No, que no, que tengamos medio año más de pandemia, es que la iglesia, es que es lejos, es que lo otro. Como seres humanos nos cansamos, tenemos esas cosas. Pero vamos a replantearnos desde el punto de vista de la palabra y de lo bíblico, de lo que decía David y de lo que compartíamos. Qué lindo sería tener este sentimiento día a día y que a pesar de que vengan las cosas, nosotros podamos decir eso mismo. Decir, Señor, yo quiero estar en tu casa, yo quiero estar en tus atrios, ¿verdad? Y a pesar de que nos cansemos, descansamos, volvemos a seguir. A pesar de que luchamos, tenemos aflicciones, pasamos cosas, decir, bueno, me repongo y sigo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Y yo creo que habla mucho eso en mi corazón, porque ¿saben qué? Dios nos llama a la unidad, nos llama a estar juntos, nos llama a estar en armonía. La armonía, por ejemplo, la tienen los relojes. ¿Vieron los relojes? También se da armonía como equilibrio, otra definición es equilibrio. Vieron que los relojes son como engranaje, que calzan todo en su lugar. Y en la Biblia, la armonía de la iglesia la tenemos en las funciones. Cada uno es parte del cuerpo, uno es el ojo, uno es el cuerpo humano es lo más armonioso que hay, ¿verdad? Tiene oreja, y cada uno hace su función y está en armonía una parte con la otra. Claro, la diferencia es que ellos no sienten, no piensan, no pasan cosas, funcionan automáticamente. En cambio, los seres humanos pasamos cosas, enfrentamos dificultades y tenemos en nuestra decisión, en nuestro corazón, las decisiones de decidir en un momento a otro qué hacemos y cómo actuamos ante montones de circunstancias que pasan en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que esta palabra, hermano, es de restauración para la casa de Dios, para la iglesia del Señor, porque Dios quiere derramar vida eterna. ¿Y qué es lo que pasa cuando no congregamos tanto y empezamos a aflojar? Es que la vida eterna se refiere a la vida de Dios, ¿verdad? Y cuando no viene esa vida de Dios, nos secamos espiritualmente. No tenemos esa vida que sopló Dios sobre Adán y Eva, que es la vida del Espíritu Santo. Empezamos a tener sequía espiritual, cada vez tener menos deseo de Dios, menos deseo de su palabra, menos ardor por su obra. Claro, es porque hay bendiciones de estar junto con los hermanos. Y por eso Satanás lucha tanto la comunión con los hermanos. Satanás lucha muchísimo en la comunión. Es más, ha habido tanto testimonio de Satanás que impide llegar a la gente a la iglesia. ¿Cuántas veces le ha pasado? Que impide que la gente hable con determinado hermano que seguramente te va a bendecir y te va a decir una palabra que te va a levantar mucho, y ya Satanás está impidiendo que a vos te llegue esa bendición. Entonces yo digo, ¿por qué vamos a dejar que Satanás robe esas relaciones
en el pueblo del Señor si verdaderamente nosotros somos llamados a tener armonía entre nosotros, ¿verdad? ¿Y qué les quiero decir con esto? Que pedir perdón cuesta. Pedir perdón cuesta. Está nuestro orgullo de por medio, sí, también. Está muchas cosas de lado, pero también está el pensamiento de que va a volver a pasar, de que no se va a restaurar, va a ser todo igual. Entonces decimos, Señor, ¿es posible la armonía en la iglesia? ¿Y cuántos creen que es posible estar juntos y en armonía? ¿Cuántos quieren eso para su familia? Sentarse a la mesa con sus hijos y estar en armonía. Qué hermoso, ¿verdad? No sentir nada de eso, ni de incomodidad, ni sentir algo raro. Estar en paz absoluta. Lógico, siempre va a haber diferencia. No, estamos en un mundo, estamos en una tierra, siempre va a haber diferencia. Pero esa diferencia no nos tiene que llevar a sacrificar la unidad y la armonía. Que juntos sonemos como iglesia, sonemos como familia, sonemos como ministerio, amén. Y que cada uno diga, yo soy diferente al hermano, pero si me uno al hermano podemos hacer una sinfonía. Amén. Gloria a Dios. Aunque pienses distinto, ¿sabes qué? El Señor quiere hacer con nosotros que te unas, que tengas ese sentido de pertenencia y que busquemos, porque esto es una tarea de todo, hermano. Buscar la armonía no es una tarea solamente de los pastores, sino de todo. Que en tu corazón empieces a anhelar esa armonía. Y voy a decir, ¿cuánto lo quisiera, Señor? Bueno, vamos a empezar a orar. Si hay algo que en nuestra familia está trabando la armonía, en nuestra iglesia está trabando la armonía, vamos a pedir al Señor que Dios lo empiece a producir. Amén. Y el perdón es algo que tiene que hacerse del corazón. Porque si el perdón no sale genuinamente, y a veces es un proceso, la armonía, la unidad, se trabaja, no tenemos iglesias unidas de casualidad. Hay líderes sabios que supieron unir su equipo. Hay pastores sabios que supieron resolver diferencias. Dios nos dé la sabiduría como pastores, ¿verdad? Dios bendiga a los pastores. Amén. Hay papás sabios que supieron cómo resolver diferencias en la familia. La unidad no es casualidad. Se dio la unidad. Nos llevamos también, este grupo están unidos. ¿Vieron lo que dicen este grupo? Sí, pero en ese grupo hubo un trabajo. Alguien dirigió esa unidad, alguien la trabajó. Ese matrimonio es unido, resolvieron cosas, tuvieron diferencia, pero la trabajaron, ¿verdad? Y yo quiero decir, Iglesia Sanidad de las Naciones, Dios quiere que trabajemos la unidad y la armonía y deleitarnos juntos compartiendo con los hermanos. Amén. Vamos a ponerte, te pido que te pongas en pie. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé ese diseño bíblico que está en la palabra, que Dios dice, Señor, tengamos armonía y podamos sentir en el corazón ese mismo deseo que tenía David, ¿verdad? Ese mismo corazón que tenía David, te invito a que le clames a Dios que pueda estar en tu vida también, amén. Que vos puedas decir al Señor, Señor, como decía David, yo anhelo un día en tus atrios más que 1000 fuera de ellos. David anhelaba esa desesperación por estar en su casa, por estar con su pueblo. Amén. Espíritu Santo, hoy te damos la gloria a ti, la alabanza y el honor a ti, porque sabemos, Espíritu de Dios, que tú eres el Señor de la iglesia, el amo absoluto. Y a veces, Padre, la iglesia está caminando hacia un ideal de iglesia. A veces la iglesia está caminando hacia lo que debemos ser. Pero en el medio, muchas veces, estamos siendo procesados. Estamos siendo trabajados por el Espíritu Santo para poder aprender cosas en el camino. Para poder mejorar y superar cosas. Espíritu Santo, una de las cosas que te clamo que sobre la iglesia siempre esté, es que podamos tener ese espíritu que dice el Salmo 133, todos y cada uno, no solamente algunos, sino que todos y cada uno de nosotros, podamos decir en nuestro corazón,
Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí derrama Dios bendición. Y Señor, si alguien ha tenido malas experiencias con las iglesias, alguien ha sido herido, alguien ha sido luchado, alguien ha sido desilusionado, ofendido, lo que sea, que hoy le impide tener este sentimiento de decir: no disfruto con los hermanos, no me deleito con los hermanos. Señor, trae una salida en esta noche. Trae un bálsamo de restauración sobre los corazones de cada uno de nosotros. Porque sí es nuestro anhelo gozarnos en tu presencia. Porque no solamente estaremos con el pueblo aquí en la tierra, también estaremos algún día en los cielos todos juntos. No solamente de este pueblo, sino de todas las iglesias, de todas las naciones y lenguas. Espíritu Santo, no permita, Señor, que lo que suceda en medio de nuestras relaciones, Dios mío, afecte la unidad de los hermanos y del pueblo de Dios. Los líderes, los que están ministrando en la alabanza, los que están en la puerta los sugiere, los que trabajan en la administración, los que trabajan en el evangelio, los que trabajamos en el evangelismo. Espíritu Santo de Dios, unidad y armonía, Señor. Satanás está interesado en saquear esa unidad porque sabe que es lo clave para desunir. Como dice ese dicho, divide y vencerás. Satanás está interesado en dividir la iglesia, justamente para que perdamos la fuerza que hay en la unidad, en apoyarnos, en motivarnos y en establecernos como cristianos, como hacía el apóstol Pablo, que iba a una iglesia y dice que confirmaba la fe de los hermanos. Este es el tiempo donde Dios quiere confirmar la unidad en la iglesia, quiere confirmar tu vida como pertenecer, tu sentido de pertenencia al pueblo de Dios, para que pueda venir la armonía con Dios en tu corazón. Hay mucha gente que primeramente tenemos que orar para que antes de tener armonía con el pueblo la tengamos con Dios. A veces esa armonía no la tenemos con el Señor. Hay cosas que tenemos que resolver con el Señor y la proyectamos al pueblo, la proyectamos a la iglesia. Hay muchas cosas que pueden pasar que estén arruinando la armonía en la iglesia. Pero hoy queremos orar y hoy te invito a que levantes tu mano para que se quiebre eso, hermano. Se quiebre en el nombre de Jesús. Se deshaga todo plan de Satanás. Se cancele, se seque todo deseo del infierno de dividir, de desunir. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, permite, Dios mío, que fluya la unidad, que fluya como tú eres uno con el Padre, como tú eres uno con el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, toda división que se quiera meter ahora la echamos fuera en el nombre de Jesús y pedimos al Espíritu Santo, el Consolador divino, que traiga esa misma actitud de David, que ponga en nuestros corazones ese mismo deseo, esa misma actitud en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy nos rendimos delante de tu presencia. Señor, límpianos con tu sangre, edifícanos en tu propósito, establécenos en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Párese, hermano, ahí, párese en esta palabra, camine esta palabra, luche por esta palabra, luche, aunque se levanten sentimientos encontrados en nuestros corazones. Trabajemos la unidad, trabajemos la armonía, Somos llamados a ser unidos, somos llamados a compartir en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, soltamos perdón, noche de perdón, noche de restauración, noche de reconciliación, noche del Espíritu Santo. Oh bendito Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo.
La armonía más grande que hay que conquistar es la armonía con el Señor. La armonía con uno mismo y la armonía con el pueblo. Esto es lo que Dios quiere. Es la voluntad de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, fluye, fluye en esta noche. Haz tu obra de restauración sobre las familias que no tienen esa armonía, que no disfrutan de esa armonía en el nombre de Jesús. Que parece que a veces las peleas están tan fuertes, Señor, que parece que no logramos sentirnos cerca. Aunque compartimos, parece que nuestros corazones están distanciados de alguna manera, por alguna razón, Señor. Pero hoy queremos que eso se rompa, que eso se quiebre en el nombre de Jesús, porque anhelamos cumplir tu palabra, porque anhelamos la bendición que hay en tu pueblo y la vida que emana de estar junto a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy, Dios mío, nos arrepentimos de todo corazón. Volvemos nuestro corazón al Padre y decretamos sobre la iglesia una unidad mayor, Señor. Si había unidad, si había grieta, Señor, que hoy, Dios mío, se siga trabajando eso. Y Dios mío, la unidad sea más fuerte, la unidad sea más fuerte, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, te oro y te clamo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, haz milagros sobre los corazones, libera las mentes, los corazones, sana y restaura, Espíritu Santo. Haznos sentir el amor grande que hay en tu corazón, Padre, por tu pueblo amado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, brote en nuestros corazones el amor fraternal, Señor, el amor por los hermanos, sin fingimiento, genuinamente, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Espíritu Santo, gloria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, aleluya, aleluya. Oh Espíritu Santo, Dios.